Bien, vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, ¿sí? La semana anterior Juan Diego empezó compartiendo esta carta, los primeros versículos, pues hoy voy a compartir yo la segunda parte de esta carta del capítulo 12. Y realmente Juan Diego compartía la semana anterior lo que Pablo decía, pues voy a volverme loco. Porque para él compartir la palabra de uno mismo, eso es locura. Y es lo que decía el apóstol Pablo. Voy a volverme loco por un instante, pero voy a compartir lo que ustedes quieren escuchar. Porque los corintios querían que Pablo diga lo que Dios estaba haciendo en medio de él. Ellos querían escuchar que Pablo diga, ¿saben qué? Dios sí me habla a mí. ¿Saben qué? Yo tengo experiencias sobrenaturales con el Señor. ¿Y por qué Pablo no quería compartir esto? Porque realmente eso no es el propósito del Evangelio. El Evangelio es predicar la palabra de Dios, que es para salvación y para arrepentimiento. No de las experiencias que podamos tener nosotros. Obviamente las experiencias son buenas, pero estas experiencias son para nosotros mismos. Porque si lo hacemos, nos estamos vanagloriando. Y eso es lo que hacían los falsos apóstoles. Predicaban cosas, quizá experiencias que habían tenido con el Señor. Y de alguna manera eso les convencía a los corintios y eso les gustaba y les agradaba. Pero Pablo dice, permítame por un momento, sopórteme, dice. Y empieza diciendo así. Es lo que decía Juan Diego en los capítulos anteriores de esta carta. Dice que él fue arrebatado a los cielos, al tercer cielo. Él fue llevado. Increíble, yo creo que todos nos gustaría ser arrebatados al cielo. Y dice que él vio allí ciertas cosas y escuchó palabras inefables, pero él no nos dice realmente qué fue lo que escuchó, qué fue lo que vio. Luego dice que Dios le permitió un aguijón en su cuerpo, pero este aguijón tenía un propósito. Este aguijón era para que él no se envaneciera demasiado, porque es muy peligroso uno envanecerse demasiado. Para eso fue dado este aguijón, porque cada vez que él quiera envanecerse, esto le hacía recordar. Pero a la vez Dios le dio el poder para que él pueda sobrellevar este aguijón. Y de esta manera Dios se glorificaba en su debilidad. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo quería predicar el Evangelio de verdad. El Evangelio dado por el mismo Jesucristo, que es el Evangelio de salvación. Pero Pablo decía, todo aquello, todas las experiencias, todas aquellas maravillas que Dios puede hacer en la vida de uno, eso es vanagloriarse, eso es locura. Pues hoy voy a compartir desde los versículos 14, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios, 2 de Corintios 12, versículo 14. Y dice así: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. A través de esta enseñanza, Pablo nos va a demostrar cuán grande es su amor. ¿Sí? ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cuál es el amor del bueno? Porque aquí nos da una enseñanza de que todo lo que nosotros podemos hacer, debemos hacerlo por amor. Y es lo que hizo Pablo. Dice aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros.
Recordemos por un momento, la primera vez fue cuando Pablo estuvo en Corinto y fundó la iglesia. La segunda vez fue aquella vez que nosotros compartíamos que él hizo una visita muy rápida, tratando de resolver ciertos problemas, pero que lamentablemente no consta en los textos bíblicos. Pero sabemos nosotros que sí fue por segunda vez. Y realmente él tuvo que regresarse rápidamente porque si él se quedaba se iba a desatar probablemente un gran problema. Por eso dice, por tercera vez, dice. Pero él empieza diciendo algo muy interesante, dice, y no seré gravoso. Lo que está diciendo, no seré carga para ustedes. No les voy a cobrar, dice. Aunque ustedes quieren que les cobre, pero yo no les voy a cobrar. Y estamos hablando, querida iglesia, de dinero. Exactamente. Yo pienso que era un poco extraño para los corintios pensar y ver que Pablo nunca les cobraba. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan acostumbrados a pagar por los servicios de estos falsos apóstoles que de alguna manera los estaban aprovechando con un falso evangelio. Entonces decía, bueno, si ellos nos cobran y Pablo no nos cobra, ¿por qué será que de pronto no nos ama? O de pronto nos tiene como una iglesia de segunda. Y por eso Pablo les dice, no les voy a cobrar. Pero realmente él nos da a entender y dice, no los voy a cobrar porque los amo. ¿Por qué? Porque él dice, yo no busco lo de ustedes, yo no busco lo suyo, yo busco algo más grande. A mí el dinero no me satisface. Yo quiero algo más valioso, los quiero a ustedes. ¿Pero para qué? Para Cristo. Esa es la gran diferencia. Los quiero a ustedes para Cristo. Luego dice Pablo, pues los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí hay una primera marca de amor verdadero, amor del bueno, que es un amor de provisión. Un amor que no busca obtener beneficios de otros, sino más bien un amor de proveer a los demás. En otras palabras, un amor de padre a hijos. Qué increíble, cómo Pablo los amaba. Un padre nunca va a cobrar a un hijo por la comida, por los alimentos. Un padre no le va a decir a los hijos, hijo, tienes que pagarme por el desayuno, el almuerzo y la merienda. Jamás. Por eso es un amor del bueno. El hecho que él no buscaba nada a cambio de ellos, él mostraba con eso el gran afecto, el gran cariño que él tenía por ellos. Los padres son los que deben proveer. Es una enseñanza para nosotros. No son los hijos, por lo menos en la primera etapa de sus vidas. Pero cuando hablamos de provisión, no solamente estamos hablando de provisión económica, sino también de otra provisión, quizá que sea mucho más importante. Yo les quiero decir, querida iglesia, estás proveyendo en tu casa a tus hijos, a tu esposa, y no solamente económicamente, estás proveyendo de afecto, estás proveyendo de cariño, estás proveyendo en todas las necesidades, estás proveyendo consuelo, porque eso es lo que necesitan nuestros hijos. A veces pensamos o creemos que el dinero es todo y nos descuidamos de lo otro que es más importante: consuelo, cariño, amor, palabra. Y esta es una reflexión para la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo. Yo los amo a ustedes, por eso no les cobro.
Yo los quiero a ustedes para Cristo. Verso 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. Escuchen bien esta palabra. Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo estaba dispuesto a dar no solamente dinero, mucho más. Y es más, él dice, con placer. Él se deleitaba sirviendo, ayudando. Y no le importaba gastarse todo lo suyo. Por eso él dice, yo nunca fui una carga para ustedes. Cuando él habla de dinero, él estaba dispuesto a dar mucho más, su esfuerzo, su tiempo. Pablo tenía que viajar mucho. Obviamente durante estos viajes él necesitaba mucho dinero, mucha provisión, pero él te daba, no sé, la manera de proveerse a sí mismo con tal de no ser carga para los corintios. Qué increíble. Y dice que él lo hacía con mucho amor, con mucho cariño, porque realmente los amaba. Y él tomó este ejemplo ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Porque él lo hizo así. Él lo hizo todo por amor. Él murió en la cruz por nosotros, por salvarnos de la muerte, del infierno. Pero lo hizo por amor. ¿Alguna vez Jesucristo cobró? Nunca lo hizo. Por eso Pablo tomaba ese ejemplo del mismo Jesucristo. Y es lo que él espera de que todo creyente viva. Es lo que espera Dios que tú y yo vivamos siempre. Pregunto, ¿yo sirvo por amor? ¿Estás dispuesto a servir por amor? Esa es la gran interrogante, porque eso es lo que está diciendo Pablo en esta enseñanza. Continuemos. Verso 16, 17 y 18. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Pablo dice, no he sido carga en ningún momento. Pero aquí hay algo que debemos entender. Dice, soy astuto, os prendí por engaño. Y esta era una acusación que estos falsos apóstoles le estaban haciendo a Pablo, diciendo que él estaba preparando algo más grande para aprovecharse de ellos. Y más adelante lo vamos a explicar de qué era. En el versículo 17 dice, ¿acaso los he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? ¿A qué se refiere con esto? Recuerden ustedes que ya se compartió antes de la ofrenda para los santos. En el capítulo, en 1 Corintios capítulo 16, ya se hablaba allí de aquella ofrenda que Pablo había solicitado a los corintios que reúnan. ¿Con qué propósito? Para ir a ayudar a la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando una tremenda pobreza, hermanos. Para eso era esta ofrenda. Sin embargo, los falsos apóstoles decían que Pablo estaba pidiendo esta ofrenda para aprovecharse de toda ella y cogérsela. Y decían, por eso Pablo no les cobra, por eso no les quieren cobrar, porque él está esperando algo más grande. Y es lo que dice Pablo, que soy astuto, os he engañado. ¿Acaso los que he enviado los han engañado a ustedes?
Y él fue muy cauteloso en enviar a las personas para que recolecten esta ofrenda y administren a la vez. Él lo envió nada más que a Tito, dice, y a un hermano que creemos que fue Lucas, pero que obviamente no está confirmado. Pero eran gente de buen testimonio, eran personas íntegras, para que nadie dude de aquellas. Es más, dice que estas personas, los mismos corintios los conocían. ¿Cómo podrían dudar de aquello? Lo que pasa es que estos falsos apóstoles les estaban engañando a los corintios, haciéndolo quedar mal a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso. Ellos se aprovechaban de la iglesia. Ellos le sacaban dinero. Ellos predicaban otro evangelio. Y los corintios, bien, gracias. Y eso a mí me pone a pensar mucho. Los corintios eran una ciudad comercial. Eran muy preparados, eran muy capaces, muy inteligentes. Yo digo, ¿y cómo es que se dejaron engañar por estos falsos apóstoles? ¿Cómo fue? Porque nadie de ellos siquiera defendió y dijo, no, ustedes están mal, ustedes están confundidos. Nadie fue capaz de pronto de defender lo que Pablo había enseñado. Ellos lo aceptaron. Y ahí podemos ver cuánto daño uno puede hacer a una iglesia, a una audiencia, cuando se predica otro evangelio, que no es el de Jesucristo. Porque es fácil, hermanos, es fácil predicar otro evangelio. Y la gente les gusta escuchar cuando uno de pronto juega con las emociones, con los sentimientos de las personas. Y yo voy a poner un ejemplo en este momento. ¿Qué pasaría si yo dijera, hermanos, a las 5 de la mañana me levanté y Dios me habló? Y todos estaban muy atentos y dijeron, bueno, ¿y qué le dijo? El Señor me dijo que a partir de hoy todas las aflicciones se van a acabar. Y toda la iglesia va a decir, amén. Esa es la predicación que los falsos apóstoles hacían. Y esa es la predicación que engaña a la gente. Hermanos, eso no es el propósito del evangelio. El evangelio fue dado para salvación. El evangelio fue dado para arrepentimiento de pecados. Nos guste o no nos guste. Y al que crea, sea salvo. Así dice la palabra. Pero lamentablemente, ¿qué estaba pasando en esta ciudad? Estos falsos apóstoles predicaban otro evangelio y a Pablo lo desacreditaban. Y todo lo que él hacía era malo supuestamente. Ellos decían, Pablo se va a quedar con toda la ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos actuaban así. Ellos se quedaban con la plata de los corintios. Y ellos estaban acostumbrados ya a dar. Por eso les sorprendía de pronto decir, ¿por qué Pablo no nos quiere cobrar sus servicios? Y les dice, yo envié a Tito, a este hombre que los corintios lo conocían. ¿Para qué? Para que haya total transparencia al momento de recolectar y al momento de administrar estas ofrendas que eran para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando tremenda pobreza. Para eso Pablo dijo, hermanos, recolecten una ofrenda, que lo dijo mucho tiempo antes y que todavía aún no se lo había hecho. Eso es algo que nosotros debemos de buscar dentro de un liderazgo espiritual en el ministerio. Es lo que nosotros debemos ver en las personas que están dispuestas a servir. Que primeramente sean personas que amen a Dios, que no amen al dinero, que no sean ávaras. Porque la persona ávara pone en segundo plano a Dios. Por eso dice la Biblia,
que el amor al dinero es el culpable de todos los males. Nosotros debemos ver dentro de las personas que están al servicio, que cumplen con estos requisitos, que todo lo que estén dispuestos a hacer, lo hagan por amor, por el bien de los demás. Este es el mensaje que Pablo está enseñando hoy. Y es lo que él hacía, es lo que él demostraba a los corintios. Verso 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Pregunta él. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo les dice, ¿ustedes piensan que les estoy escribiendo para disculparme? No, definitivamente no. Porque él dice, delante de Dios y de Cristo hablamos, mis hermanos. Y dice, todo lo que yo hago por ustedes, todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy escribiendo es para su edificación. Él dice, no me estoy poniendo a cuenta con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no me van a juzgar. El único que nos va a juzgar es Dios. Y no les voy a dar explicaciones. Porque todo lo que he hecho, lo estoy haciendo para que ustedes les vaya bien y estén bien con Dios. Y esta es una nueva marca de amor, de un verdadero amor, de ese amor del bueno. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para edificación, para el bien de los demás. Ese propósito. No buscando nada a cambio, no aprovecharse de los demás, sino más bien que ellos crezcan espiritualmente, que sean buenos hombres, que sean buenas mujeres, que sean buenos siervos. Es el verdadero amor, buscar el bien de los demás. Y aquí hay algo muy importante que Pablo resalta. Él dice, delante de Dios, en Cristo hablamos. Y creo que esa es la base de integridad y la honestidad y la transparencia que existía en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él todo lo que hacía, todo lo que hablaba, él lo hacía delante de Dios. Él estaba completamente seguro de que Dios estaba allí presente, así como Dios está presente en este lugar. ¿Cuántos creen? Porque la misma palabra dice, donde están reunidos dos o más, ¿qué dice? Que Él está en medio nuestro. Cuando nosotros tenemos esa seguridad de que estamos delante de Dios y no delante de los hombres, nuestras vidas son cambiadas y vivimos en santificación. Es por eso que él hace este énfasis y repite esta palabra en algunas partes de la Biblia. Dice, delante de Dios. Y es muy importante que vivamos así, porque nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no a los hombres. Pablo ponía como testigo al mismo Jesús en su vida. Él sabía que todo lo que él hacía, Jesús mismo lo estaba mirando. Yo creo personalmente que el mismo Dios está presente aquí, escuchando lo que estamos predicando. ¿Cuántos creen? Él es el primer testigo. Por eso, predicar la palabra, debemos predicar con mucho conocimiento y no hablar cualquier cosa, porque es la misma palabra de Dios. ¿Cómo podemos cambiar nosotros? No podemos. No podemos cambiar ni siquiera un punto, ni una coma. Porque Dios es Dios muy celoso y Él cuida su verdad. Él cuida su palabra. A nosotros no nos debe importar lo que digan los demás. A nosotros nos debe importar lo que diga el de arriba, que es Dios. Y si hablan mal de nosotros, no importa. Total, ¿a quién vamos a dar cuentas? A Dios. Y es lo que Pablo enseña.
Es lo que le está diciendo a esta iglesia. Yo soy íntegro y todos los que envié son íntegros. Son personas de buen testimonio. Continuemos. Verso 20-21. Pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. Pablo los quería tanto a ellos. Y lo que está diciendo es que no los quería encontrar, cuando él vaya por tercera vez, no los quería encontrar en pecados. ¿Cómo los quería encontrar? Arrepentidos, viviendo en santificación. Y eso era el temor de Pablo. Encontrar a ellos todavía en pleitos, en discusiones, en pecados, en murmuraciones, en chismes, en adulterio, en fornicación. Eso le preocupaba a Pablo. No los quería encontrar así, los quería encontrar arrepentidos. El anhelo de Pablo era que ellos decidan renunciar al pecado y se sometieran al Señor. ¿Por qué? Porque esta iglesia era bastante complicada. Yo pienso que fue la más complicada de todas las iglesias que fundó Pablo. Hubieron muchos problemas, mucho desorden. Y es lo que Pablo trataba de corregir a través de las cartas. Y por eso Pablo, muy preocupado por ese amor que él tenía por ellos, a él no le importaba gastarse todo de lo suyo, no le importaba viajar de muy lejos, por una razón, porque los amaba y quería lo mejor para ellos. Ahora miren la otra parte, dice, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Aquí hay dos partes. Una es que Pablo no quería encontrarlos a ellos en pecado, como ya dijimos, pero la otra dice, pero también me encuentro como ustedes no quieren. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 10 de 2 de Corintios ya hablamos de aquello, cuando Pablo dice que cuando yo vaya y los encuentre, no dudaría en tomar mi autoridad. Y es lo que Pablo está diciendo, que si no están arrepentidos, cuando yo vaya, yo voy a tomar mi autoridad de apóstol y voy a poner orden y disciplina. ¿Por qué? Porque es una característica de un siervo genuino del Señor Jesucristo. Es confrontar el pecado. Hermanos, nosotros somos llamados por Dios para anunciar la verdad del Evangelio. Y que cada uno de nosotros debemos someternos a Cristo y a la palabra de Dios. Si una persona abiertamente está abrazando el pecado en su vida, no podemos dejar estas cosas que sigan así. Tenemos la responsabilidad y la autoridad delante de Dios de confrontar el pecado. Por eso Pablo está diciendo que no los encuentre así. En el caso de Pablo, si la iglesia no se arrepentía, entonces ellos tenían que ser disciplinados. De eso está hablando Pablo. Y hay una forma de confrontar el pecado bíblicamente, porque eso puede suceder en medio de una congregación, queridos hermanos. Y yo les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a la palabra. Vamos a Mateo 18, versículo 15 al 17. Ahí nos dice cómo debemos confrontar el pecado. El 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere,
has ganado a tu hermano. Primer paso. Si tú ves a alguien que está en pecado, si tú has visto algo, ve tú solo, habla con la persona y confróntalo. Si te escucha y si se arrepiente, has ganado esta alma. Es lo que está diciendo. Pero si no pasa esto, ¿qué se debe hacer? Vamos al 16. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo paso. Si no quiere escuchar, lleva 2 como testigos y nuevamente confróntalo. Y si no quiere nuevamente entender, si no quiere arrepentirse, pasa al tercer paso. Versículo 17. Esa es la forma correcta. 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En última instancia, dile a la iglesia. ¿Pero para qué? Para que la iglesia, de alguna manera, trate de ayudarlo. Esa es la forma. Y es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, si ustedes no han cambiado, pues yo no voy a dudar en tomar toda esa autoridad que me ha dado Dios mismo para hacerlo con ustedes. Miren esta actitud de Pablo cuando dice, cuando nosotros confrontamos el pecado y quizá tengamos que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Yo creo que lo más doloroso para un siervo de Dios es ver que una persona no se arrepienta. Eso es lo más doloroso para uno. Es tan doloroso cuando un hermano que de pronto caminó mucho tiempo con uno, se vuelve al mundo, se vuelve al pecado y no quiere arrepentirse. Es lindo cuando alguien está caminando bien. Es lindo cuando vemos frutos dignos de arrepentimiento. Es lindo cuando alguien empieza a servir por amor. Es lindo cuando alguien está dispuesto a dar más por los demás. Pero es muy triste y doloroso ver que a un hermano está en pecado y no quiere arrepentirse. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero eso sí pasa, querida iglesia. Y hay que decirlo, sí pasa. Hay algunas personas que se vuelven atrás por algo y lamentablemente no quieren reconocer los errores y se quedan allí. Y es lo que Pablo está diciendo. Y yo entiendo a Pablo cuando dice, y tenga que llorar. Yo no sé si alguien de ustedes lloró o ha llorado cuando vio a un ser querido, cuando vio a un miembro de su familia, cuando vio a un amigo que está en pecado. Yo pienso que sí han llorado, porque es doloroso, sinceramente. Es triste ver a nuestros hermanos caídos. Yo quiero llevarles a la reflexión en este momento. Todos estamos dispuestos a algún momento a caer en algo. Podemos fallar, sí, pero también sí podemos arrepentirnos. Pero si usted está en cualquiera de estos pecados que enumera Pablo, como son fornicación, murmuración, pornografía, cualquier tipo de inmoralidad, si ha estado viviendo en contiendas, en ira, en enojo, o de pronto estaba peleando con los demás, está viviendo una vida desordenada, este es el momento para que se arrepienta. Yo le imploro, querida iglesia, arrepiéntase, porque Dios detesta el pecado. Y el pecado nos aleja de Él, nos aparta de Él, querida iglesia.
Esta es la enseñanza. Pero si yo les pido esto, es porque los amo, querida iglesia. Como ya dijo, a veces uno hasta puede llorar por los demás, para que Dios toque el corazón y se arrepientan. Ese mensaje que Dios ha puesto en esta mañana, ese mensaje que Pablo está enseñando a la iglesia, que todos vivamos en la santificación, que todos obedezcamos a Cristo y nos sometiéramos a Él, que nadie se aproveche de los demás, que todos prediquemos el evangelio verdadero, porque lo demás es locura, como dijo el apóstol Pablo. Este es el tiempo, querida iglesia, de levantarse nuevamente y continuar adelante en los caminos del Señor. Ponte de pie, querida iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza que tú nos has traído en este día. Sabemos que tú nos amas tanto. Es por eso que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Él tomó. Y ahora por Él, por su gracia y por su amor, somos salvos. Padre, gracias por ese sacrificio de amor a través de tu Hijo Jesucristo. Es por eso que aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que tú estás presente en todo. Pues no queremos, Señor, vivir en aquellos pecados que sabemos que tú odias ese pecado. Pues en este momento, Señor, yo te pido misericordia para todos y cada uno de nosotros. Señor, reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Jesús, y levántanos nuevamente para continuar con nuestras vidas, siguiéndote a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Porque hoy reconocemos, Padre, que tú nos amas con amor eterno. Y tú no desprecias a un corazón contrito y humillado. Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Padre, que tu bendición caiga sobre nosotros siempre, porque realmente necesitamos de ti más cada día. Necesitamos de ti, Señor, más de tu santidad. Necesitamos de ti, Señor, más de tu sabiduría. Oh, bendito Dios, gracias. Padre, te bendecimos y nos quedamos en tu presencia, dándote toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.